Conocí a las monjas de Jesu Comunio a través del arquitecto que estaba haciendo en ese momento el monasterio de San Pedro Regalado, la reforma del monasterio. Y entonces fue un encuentro que tuvimos aquí en Madrid y entonces conocí a Verónica, que entonces no era la madre Verónica. Y la verdad es que fue un flechazo porque enseguida nos entendimos muy bien y me hablaron del proyecto que tenían de reformar este monasterio y de empezar todo el proyecto haciendo una ermita dedicada a la Virgen, ya que estaba surgiendo algo nuevo. Y salió pues con mucha sencillez. La verdad es que es uno de los proyectos que más libertad he tenido. Ellas jamás me dijeron pues hay que hacer la Virgen así o asá, sino que sencillamente me dieron libertad. Yo les presenté una especie de programa en el que se planteaba cómo tenía yo en la cabeza esa imagen y luego a través de muchas conversaciones que fuimos teniendo entre Verónica y yo, pues fuimos definiendo muchos de los elementos que aparecen en esa Virgen. Ella solamente me contaba cosas relacionadas con el espíritu de lo que estaba surgiendo, que luego se concretó en lo que ahora es Jesu Comunio. Y yo iba plasmando y formalizando eso en una escultura. Toda la composición de la Virgen me parecía que tenía que ser la de una madre que estuviera embarazada, ya que lo que estábamos viendo era un fenómeno nuevo, un carisma nuevo que surgía, y entonces íbamos a empezar todo ese monasterio haciendo esa ermita de la Virgen. Había una zona muy bonita en la clausura, que es una especie de manantial que hace un lago y tiene una isla en el centro. Y entonces pensamos que esa podía ser la zona en la que pusiéramos a la Virgen. A mí se me ocurrió que la ermita iba a consistir en una reunión de sillas de bronce y en una de esas sillas se sentaría la Virgen, una Virgen embarazada que estaba recogida en oración. Y esta fue mi propuesta. Luego, cuando terminamos la escultura de la Virgen, ellas vieron que no se podía quedar en la zona de clausura, sino que debía estar en la zona en la que acuden los peregrinos, en la propia iglesia, y ya la pusimos en la iglesia provisional que tenían entonces. Pero fue surgiendo todo de esta forma. Esa actitud de la Virgen tenía que ser de recogimiento interior, la mirada es hacia el interior y esta se convierte en un sagrario en la iglesia naciente, y además es la madre que acoge a los peregrinos, ¿no? Esas fueron ideas que fueron saliendo en las conversaciones con Verónica. Ella me iba contando el nuevo carisma, lo que estaba surgiendo, y yo trataba de plasmarlo en las formas, por ejemplo, en detalles tan pequeños como que uno de los pies está adelantado y está en posición casi como si se fuera a levantar la Virgen. Y eso tiene que ver con ese planteamiento de su espíritu de acoger a los peregrinos y de que la propia Virgen es una peregrina. Y entonces, pues ese gesto de estar en camino, pues tenía que ver con esa forma de entender la espiritualidad. La modelo para la Virgen de Jesu Comunio pues fue una alumna que tenía en ese momento, estaba dando clases en la universidad, y había una alumna que tenía una cara renacentista con una serenidad, una expresión de paz impresionante. Y entonces le pregunté si quería hacer de modelo para una escultura que estaba empezando en ese momento. A ella le pareció muy bien. Y bueno, pues el asunto es que posó, lo hizo muy bien, interpretó ese gesto, esa actitud de la Virgen, y ahí acabó la historia. Yo después, en otros momentos, le contaba cosas de la
popularidad de esa devoción, que había mucha gente que iba a Burgos, a ese monasterio, a rezar delante de la Virgen, y le contaba todo esto, pero ella tampoco le interesaba mucho todo eso, ¿no? Y unos años, ¿no? Hace un año, me llamó y me mandó un mensaje diciendo que si me podía contar una historia, porque pues era una cosa que le había sucedido bastante impresionante. Y entonces le dije que sí, que me la contara, que no, y me llamó por teléfono y entonces me contó toda la historia que había sucedido con relación a la Virgen. Y es que ella, en el momento en el que yo le pedí pues que posara para hacer la Virgen, pues ella estaba en una situación de bastante, no era religiosa, no tenía, y eso sucedió, según me contó, porque a los 16 años murió su padre y entonces ella se enfadó con Dios y dijo que nunca más volvería a rezar. El asunto es que, bueno, pues de ese encargo, pues ella, por lo visto, según recuerdo yo, ahora ya tendría que preguntarle a ella, pero ella celebró con el dinero que le pagué por esas sesiones, pues lo fue a celebrar y allí conoció a un chico que en ese momento estaba saliendo con otra chica. Pero bueno, el asunto es que a ella le gustó y estuvieron hablando un buen rato, ¿no? Y al cabo de unos años, cuando este chico había cortado con su novia, pues resulta que empezaron a salir, ¿no? Este chico pues era un chico cristiano y entonces le decía a Inés que tenía que enseñarle una virgen y un monasterio precioso. Y ella, bueno, pues después de mucho insistir, pues fueron para allá y entonces pues cayó en la cuenta cuando estaban allí que esa virgen de la que le hablaba su novio, pues resulta que era la virgen para la que había posado. Y entonces entró en crisis viendo que como que nada de esas cosas podían ser casuales, sino que ahí había como alguien que le estaba buscando. Y entonces pues cambió de vida. Y cuando me llamaba y me contaba todo esto, pues me decía, ahora fíjate, se han cambiado las cosas, que soy en Ibiza, me he casado con este chico y soy la delegada de comunicación de la diócesis de Ibiza. O sea que, bueno, fíjate, y esto la verdad es que me sucede bastante con las modelos y es una especie de cosa curiosa porque de alguna forma cuando una modelo o un modelo representa estas imágenes se convierte en un icono. La propia actitud de representar estos gestos pues se convierte casi en un icono que luego la representación pues con cierto misterio se convierte en realidad. Y esto es algo que me hace gracia porque pasaba con muchas personas, por ejemplo, pues Dalí, que representó toda su vida el papel de místico, era el revolucionario de mística nuclear, pues acabó sus días, él decía que no tenía fe, pero era el místico que recuperaba toda la tradición de la mística castellana y al final de sus días pues acabó pues, convertido, ¿no? O sea que es una cosa que sucede bastante.